Estas son cápsulas informativas sobre el discipulado metodista y soy Osías Segura, misionero regional de la Junta de Ministerios Globales para América Latina y el Caribe. En 1729, cuando Juan Wesley era estudiante universitario, le hizo una pregunta a uno de sus profesores que de manera excelente le contestó: Señor, si usted desea servir a Dios e ir al cielo, recuerde que usted no puede servirle solo. Usted debe entonces encontrar compañeros o hacerse compañero de otros. La Biblia no conoce nada de una fe solitaria. Así fue como Juan Wesley junto a sus compañeros empezaron un grupo pequeño en el cual buscaban amar a Dios, el primer mandamiento, y amar al prójimo, el segundo mandamiento. Parte de esta dinámica de este grupo pequeño fue el desarrollo de disciplinas espirituales que utilizaron, como el visitar a los enfermos y encarcelados, enseñar a los niños, atender a los más pobres, tanto sus necesidades físicas como espirituales. Es decir, para Wesley un grupo pequeño servía para el enriquecimiento espiritual y la práctica de la justicia, trayendo ambas una edificación al cuerpo de Cristo. En aquel entonces, el escuchar un buen orador eran minutos o horas muy bien invertidas. Wesley fue invitado por Jorge Whitefield a predicar al aire libre cuando muchos de sus pastores contemporáneos esperaban que los que quisieran venir a la iglesia vendrían. Los más pobres y aquellos que se sentían con una profunda carga de pecado no iban a la iglesia, pues se sentían rechazados. Sin embargo, Wesley fue más allá. Con el tiempo notó que la predicación por sí sola no ayudaba a las personas en su crecimiento espiritual. La predicación ayudaba a promover la conversión, pero no a mantener a la persona creciendo en santidad. Wesley notó que era necesario algún tipo de relación íntima entre los creyentes para saber si las personas entendían correctamente las escrituras y si vivían en la fe, no simplemente conociendo de la fe. Wesley había experimentado lo que era participar en grupos pequeños, pues durante sus años de estudiante había sido parte de uno, pero posteriormente llegó a la convicción de lo importante que eran los pequeños grupos para brindar cuidado pastoral. Y fueron los grupos pequeños y no sus predicaciones las que ayudarían a traer el gran avivamiento metodista del siglo XVIII. Así es, no fue la predicación el fundamento del crecimiento del metodismo. La predicación es y fue importante, pero no se puede asumir que debe ser el plato fuerte de la formación para el crecimiento espiritual de la persona. Aún más, Wesley escribió: a pesar de tanta predicación, mucha de nuestra gente es como ignorantes, como si no hubieran escuchado del Evangelio, y yo predico tan claro como puedo, pero con frecuencia me encuentro a esos que me han escuchado por años y no saben la diferencia si Cristo fue humano o Dios. Esta convicción de la poca efectividad de la predicación en la formación espiritual de las personas fue lo que llevó a los metodistas a experimentar otras formas comunales de espiritualidad, como los grupos pequeños adoptados de los moravos. Así nacieron las reuniones de clase, como se llamaba a los grupos pequeños en la tradición metodista, y se convirtieron en la fuerza del crecimiento numérico y cualitativo de los creyentes. La historia de las reuniones de clase es muy peculiar. Wesley había estado desarrollando grupos, pero al no poder proveer cuidado pastoral a todos ellos, se encontró con una limitante. Sin embargo, algo interesante sucedió en 1742, cuando un grupo de metodistas trataba de encontrar la manera de pagar una deuda de un edificio. Un capitán de apellido Foy sugirió dividir la sociedad o congregación en grupos de 11 personas, con un líder respectivo. Este líder les visitaría a todos y cada uno semanalmente para recoger un centavo por persona, esto para que el edificio fuera pago por todos. Igualmente, de estos metodistas que no vivían conforme a las normas establecidas por la iglesia, se les mantendría cuentas y así proveer algún tipo de cuidado pastoral a ese nivel en grupos pequeños. Posteriormente, notaron que visitar a las personas no era la mejor manera de brindar cuidado para todos, así que decidieron reunirse en grupo un día entre la semana y en grupos pequeños brindarse ese cuidado por parte de un líder laico. Este fue el tipo de organización de cuidado pastoral y de mantenerse a cuentas mutuamente que Wesley necesitaba para sus convertidos. Así empezaron las reuniones de clase. La finalidad del grupo pequeño está en ser la actividad más impactante en el discipulado para la persona.
Primero se trata de brindar cuidado pastoral para el crecimiento de los creyentes. No hay nada mágico en dividir personas en grupos pequeños. La razón de estos grupos es para proveer cuidado pastoral para que crezcan en santidad. Segundo, discipulado significa ayudar a las personas a desarrollar disciplinas, pues una vida en pecado no se reduce simplemente a malas creencias, sino también genera malos hábitos, y el creyente necesita desarrollar nuevos hábitos de conducta en su vida. Tercero, es en ese contexto donde los creyentes y no creyentes comparten, donde refuerzan sus hábitos y creencias en Cristo. Es cierto que la escuela dominical y los muchos cultos y actividades de la iglesia también juegan un papel importante en la formación cognitiva de la persona, como el aprendizaje de la doctrina, de la Biblia, pero los grupos pequeños, tipo reunión de clase, ayudan específicamente a las personas a crecer en su fe de manera práctica y afectiva desde una formación de su inteligencia emocional y espiritual. Este es Osías Segura y esta cápsula fue sobre grupos pequeños metodistas.